Príncipes y princesas. Bueno, os dije que también iba a hacer el de prescindibles. He sacado solo unos pocos. Tengo alguno más por ahí, pero bueno, estos son los que yo tengo guardados y no utilizo nunca, nunca, nunca. Y vamos, no creo que los utilice, yo creo que los tengo de adorno. Vale, os voy a empezar por esta, que me pareció, no sé. Yo compré la cizalla magnética de Weir, que tiene 8 cortes diferentes, 2, 4, 6, 8. Bueno, pensando que, bueno, que iba a ser fantástico y tal. Bueno, sí, hace unos cortes, bueno, diferentes, hace varios cortes. Marca también y hace un perforado. ¿Y qué pasó? Que para utilizar esta regla magnética, pues tienes que tener la base esta rosa magnética de Weir. En sí, esta no es muy cara, está llena de polvo, porque ya os digo que no la uso. Esta es bastante económica, no es muy cara, pero la tabla de corte a mí me costó 35 euros. Prometiendo que tenía memoria, que no se estropeaba, bueno, etc. No es así, mi tabla está destrozada, no vale para nada. Nada más que empecé a cortar vi cómo se levantaban los cortes, se abría, se ve una raya negra por el medio, le di la vuelta para compensar, a ver si así esa memoria que decían que tenía funcionaba. Y la historia de esta cizalla magnética es que cada vez que quieres hacer un corte, pues tienes que quitar todos, elegir el que quieres usar, volver a meterlo, cortar. Bueno, para mí es un rollo. O sea, no sé, si no dispones de otra cizalla o si no tienes cosas que te hagan alguna cizalla o tijera, o por ejemplo la del Lidl, la guillotina del Lidl tiene 3 cortes diferentes. Y realmente yo de estos pues creo que habré usado el escalop una vez y el de perforar otra vez, nada más. No me parece rentable comprarla porque ya os digo, lleva añadidos, generalmente estas cosas siempre llevan añadidos, tienes que comprar un extra para poder utilizarlo, bueno, en fin, no es cómodo ni es práctico, ¿vale? Para mí, no sé las personas que la tengáis si lo es, pero bueno, particularmente para mí no. A mí me estresa porque me da más trabajo que me quita. Yo necesito que las cosas sean ágiles, ¿vale? Esto es uno. Otros 2 prescindibles son estas troqueladoras de mano de Tiger, que bueno, que tienen un dibujo mono, ¿vale? Pero nos encontramos que cada vez que vamos a cortar, ¿vale? Solamente nos perfora uno. Te pasas la vida con esto, o sea, esto te pones a cortar y te pasas la vida. O sea, es que para hacer esto tienes que dar 50 veces a la maquinita y al final, como le pasó a Ana, que nada más hacer 17 hojas me parece, se le estropeó, o sea, no le sirvió para nada. Yo la verdad sí que son muy baratitas y bueno, el dibujo no está mal, pero yo creo que he utilizado esta una vez, nada más. No, y me cansé porque si tengo que troquelar 20 hojas, pues me pasó una eternidad. Como para no tener prisa y hacer un par de blondas, bueno, diferentes y cambiar un poco, vale, puede valer. Pero yo hago muchísimas puntillas y con esto la verdad es que pierdo mucho tiempo también. Otra cosa que compré, que me imagino que muchas de vosotras habréis hecho, es el juego este de sellos para estampar del Lidl, que bueno, pues no lo he usado, ni siquiera lo he estrenado. Me parece una tremenda chorrada, o sea, yo esperaba pues que hiciera un embossing, lo probé un día solo, esperaba que hiciera un embosado más marcado o algo, pero no hace nada, o sea, marca un poquito en la hoja y los dibujos que trae pues son una mariposa, un lazo, un smiley, unas notas musicales, una seta, una flor fea, que no me gusta además, un trébol de 4 hojas y un corazón aquí. No lo veo práctico tampoco, hay 100.000 maneras de embosar que no son estas, para marcar una hoja casi prefiero sellarla que poner un embossing de este tipo, y este ni lo uso ni lo voy a usar seguramente para nada, o sea, creo que lo tengo claro.
Tenemos más. Volvemos al Lidl, igual que tiene cosas buenas que me gusta comprar, como el afilador del Lidl, tiene cosas que realmente pues no me gustan, porque también me compré el kit de las troqueladoras de Cenefas, las he probado en el mismo papel para ver cómo eran. Me costó la vida, hacer estos troqueles, o sea, se tarda un montón. Y realmente tampoco le veo utilidad. También los cortes son muy pequeños, tiene un trazado súper pequeño. Para hacer una hoja también tienes que dar muchos cortes y está súper duro, o sea, es súper difícil. Lo pones aquí, pero es que tienes que ponerle unas plantillitas que te vienen aquí para continuar, ¿vale? Pero es que es súper rígido, o sea, yo voy a taladrar una cartulina y me paso la vida, ¿vale? Entonces tampoco, ni la he usado más aquel día para probar aquí, ni la voy a volver a usar. Ha sido, por supuesto, dinero tirado. Esto como juguete para los niños, exactamente igual que este. No recomendable. A mí, particularmente, no me sirven para nada. Bueno, me han servido para gastar el dinero de estas cosas. Tengo más. Tengo el set aplicador de piedras de strass. Terrible y tremendo error comprarlo. Porque, bueno, está claro que si las piedras de strass no tienen pegamento, adhesivo ya directamente, muchas veces compramos piedras de strass que nosotras pegamos con pegamento cristal o con cola o con taqui, ¿vale? Pero lógicamente solo sirve para, vamos, que lo veis, como lo veis, está nuevo, sin estrenar. Y solamente sirve precisamente para las que vienen con pegamento adherido, ¿vale? Me cuesta la vida encontrarlas también. Y la verdad que terrible compra y terrible chorrada. Yo que no soy mucho de perlitas ni de brillantitos, perdón, y las perlas las pego con el Quick Stick, que ya lo sabéis que las cojo con el Quick. Otra vez, cometí el error, lo compré y me equivoqué, ¿vale? Y una de mis compras recientes también es esta troqueladora de banderines, que es de Epiphany Crafts. Y bueno, pues no sé, cuando lo vi, bueno, venía una caja que decía que te quedaban los banderines súper monos, así con 3D, ¿vale? Como cuando haces los camafeos y tal. Y bueno, yo la compré en una oferta en una página de Facebook a una chica que estaba liquidando todo. Y sí, me encuentro que la compro, hace unos banderines, os lo voy a enseñar. Que bueno, para los libros están bien, te ahorras bastante trabajo. Está dura, no, lo siguiente, o sea, durísima, ¿veis? ¿Vale? Y te hace un banderín, ¿no? Vale, pues sí, pues con el mismo papel puedes hacer un montón de banderines. Pero claro, yo el efecto que quería era precisamente el glossy el 3D, que no soy mucho de ellos, pero para estos banderines me gustaba. ¿Y qué me pasó? Pues que he tenido que ir al extranjero, a una página del extranjero, después de 6 días de búsqueda, para comprar lo que son los banderines, las cápsulas, y me ha costado cada paquetito de estos 10 euros. O sea, terrorífico. Si cada vez que yo quiero hacer un banderín de esos, con esto, que os voy a enseñar cómo se hace, vamos a coger uno. Se pone aquí, se pone ahí la cápsula, vas ahí, me voy a poner de pie y aquí la tenéis. Sí, te sale la cápsula, pero claro, te sale la capsulita a lo que decimos, a pelo conejo, ¿vale? O sea, 10 euros, 25 capsulitas. No sé, estamos pensando en ahorrar en muchas cosas. A ver, yo las compré porque digo, tengo que probarla, por lo menos ya de tenerla aquí, pues por lo menos probarla. Pero bueno, ya os digo que para hacer este tipo de banderín,
como hago en los vídeos, que es cortar una tira y hacerle el pico sin necesidad de cápsula, e incluso podríamos rellenar el banderín con el pegamento cristal, ¿vale? Con el cristal para camafeos. También, terrible error, no tenía que haberlo comprado, me pueden los ojos, como a la mayoría de nosotras, pero por supuesto que yo intentaré deciros qué es lo que compensa y qué es lo que no compensa, ¿vale? Esto en especial lo tengo ahí pues como muriéndose de pena, y no, bueno, es una inversión fallida, como digo yo, pero también me sirve para haceros un tutorial y para que vosotras veáis y vosotros veáis que es necesario y que no es necesario. Tengo alguna cosa más que como las que no utilizo las tengo como escondidas, como perdidas de la mano de Dios, pues entonces cuando vaya encontrándome alguna cosita así rara que tenga ahí que no use, os lo pongo, os hago un vídeo y ya me vais contando vosotras también qué resultados os ha dado, si tenéis también las del Lidl, por ejemplo, que es muy común que lleguemos allí a las 9 de la mañana todas a hacer la cola y que cuando entremos ya no haya ninguna, digo yo que se la han comprado todas las chicas que lo venden, no. Pero sí que es verdad que muchas veces compramos sin conocimiento y no merece la pena tanto derroche, porque entre todo lo que yo me he gastado aquí, todo esto, que no sé, pues calculo unos tranquilamente 60 y pico, 70 euros, me podría haber comprado pues cualquier corner, cualquier tabla, cualquier colección de papeles, cualquier troqueladora de mano buena. Entonces vamos a medir un poco lo que compramos, ¿vale? Hasta aquí es el vídeo de hoy, no os voy a molestar más. Si os ha gustado, darle a like, compartir, saludarme por el Facebook, las que queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial, que será el proyecto que tengo para el Día de la Madre. Un besito para todos.